de potencia reactiva, porque todas son bobinas, es 10 a 0. ¿Qué 10 a 0? La tensión, ¿no? 10 a 0. Y la corriente que ya la dio de esta ecuación, se ha hallado la corriente. Y tengo entonces la potencia reactiva. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece? A ver, jóvenes, ustedes me dirán. De acuerdo, ¿verdad? Acá tengo otro ejemplo. A ver. Este ejemplo es más sencillo que el otro. En el circuito de la figura hay el valor de la impedancia de carga para que se transfiera a la máxima potencia. O sea, esta es una carga que yo voy a poner acá y quiero transferir a ella la máxima potencia. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el Thevenin equivalente de todo el circuito. Siempre que me digan, hay usted máxima potencia de un circuito, tengo que hallar el Thevenin equivalente de ese circuito. O el Norton, ¿no? Pero ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? Tengo que encontrar el circuito equivalente de todo ello. ¿Y cómo encontraría el circuito equivalente de todo el circuito? Entre estos puntos. Simple, ¿no es cierto? El Z equivalente del circuito, porque sabemos que el Thevenin está formado por una fuente de tensión en serie con una impedancia. Esa impedancia vamos a hallarla, ¿verdad? Es el Thevenin equivalente. ¿Cómo hallamos la impedancia? Abrimos el circuito y encontramos la tensión entre estos puntos a circuito abierto. ¿De acuerdo? Abro el circuito, quito esta impedancia que es la que yo quiero hallar finalmente y hallo la tensión a circuito abierto entre estos puntos con esta fuente de tensión. Después, ¿qué hago? Cortocircuito estos puntos, ¿no? Y la impedancia la encuentro dividiendo la tensión a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito, ¿verdad? Otra forma de hallar la impedancia aquí, ¿cómo sería? Cortocircuito la fuente de tensión y pongo una fuente acá. No solamente puedo cortocircuitar y sumar las reactancias o lo que fuera, ¿no? Porque estoy matando, ¿qué cosa? El acoplamiento. O sea, yo tengo que poner una fuente acá. Pongo una fuente aquí, puede ser de tensión o de corriente, y hallo. He cortocircuitado las fuentes de tensión, si hubiesen fuentes de corriente, abro y encuentro de esa manera, ¿qué cosa? Pongo una fuente de tensión aquí, de cualquier valor, de cualquier valor. ¿Por qué de cualquier valor puede ser? Porque trabajamos con elementos lineales. ¿No es cierto? Trabajamos con elementos lineales, ni vuelta que darle, y colocamos una fuente acá de tensión, podría ser de corriente. Si es de tensión, ¿no? Resolvemos el circuito, anulamos las fuentes y las fuentes que están en el circuito original, cortocircuito acá, y encuentro la tensión sobre la corriente, es la impedancia equivalente, la que va en el Thevenin. ¿De acuerdo? ¿No? He puesto mi fuente acá. La tensión sobre la corriente es el Thevenin. La impedancia equivalente Thevenin. Ya la tengo. He puesto una fuente de tensión aquí, alterna, senoidal, de cualquier valor, ¿no? Y hallando la corriente que sale de esa fuente con mi circuito activado. Ya está mi circuito activado porque he puesto la fuente de tensión aquí. He anulado las fuentes que podría tener. Y listo. ¿No? El Thevenin equivalente lo hallo. La impedancia equivalente primero es la tensión a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Y la fuente es la fuente que yo he puesto aquí. ¿Verdad? La fuente y la corriente. Tengo ahí. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas? A ver si tienen alguna pregunta, me dicen ahora. ¿Tienen preguntas? No tienen. Profesor, el K095, que es un valor, o sea, arbitrario. ¿Qué cosa es el K? ¿Sí? El K es el coeficiente de acoplamiento. El K es igual a 1 cuando todo el flujo originado en el primario
se cierra en el secundario. ¿De acuerdo? Eso es cuando mi transformador es ideal. Nuestros transformadores no son ideales los que trabajamos. Nosotros vamos a trabajar transformadores lineales. Entonces, parte del flujo se cierra con la otra bobina. Parte solamente. ¿Ven? ¿Qué parte? 0.95 del flujo total, originado en una de ellas, se cierra con la otra bobina. Es este K que está aquí. ¿Y para qué me sirve eso? Para encontrar la reactancia mutua. ¿Sí? Esas reactancias que en el problema anterior, ¿verdad? Me están diciendo que el coeficiente de inducción mutua es 2 milihenrios y que hemos hallado la reactancia, ¿no? 1000 W, W es 1000 por 2 por 10 a la menos 3. 1000 por 2 por esto es. J, ya sabemos lo que es el J. Es un número complejo la reactancia de inducción mutua, ¿verdad? ¿Cómo se halla este M? Este M es igual a K, la que me pregunta, raíz cuadrada de L1, L2. Eso, jóvenes, lo hemos hecho en la clase última. ¿Ven? Eso lo hemos hecho. Ya debería ser grabado. ¿Se dan cuenta? El coeficiente de inducción mutua M es igual a K, la constante de acoplamiento, raíz cuadrada de los coeficientes de autoinducción, L1 y L2. En el caso que nosotros estamos viendo, este 0.95 que está ahí, ¿cierto? Que está por acá. ¿Cómo sale? De la cantidad de flujo sería igual a XM. Con este 0.95 yo puedo hallar el XM. XM es igual a K raíz de XL1, 15, por XL2. Entonces, 80 creo que es, ¿no? Ya, creo que fuera, acá. ¿De acuerdo? De eso tengo yo, ¿qué cosa? La reactancia de inducción mutua. A ver, M es igual a K raíz de L1, L2. Si yo multiplico ese M por W, ¿qué tengo? La reactancia, ¿no? Multiplico ambas partes de la ecuación y dentro del radical ya no tendría las autoinductancias, sino tendría las reactancias de inducción mutua. Estas son reactancias, no son inductancias. Las inductancias se leen henrios o milihenrios y las reactancias se leen ohmios. ¿Ven? Yo tengo acá. Ahí está. Este siempre se equivoca, este señor que ha hecho esto. Esto es XM. M es coeficiente de inducción mutua. Si él pone M aquí, estos deberían ser L1 y L2. ¿De acuerdo? L1 y L2, pero acá no le están dando L1 y L2, acá le están dando reactancia, XL1 y XL2. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tiene que hacer es simplemente a la ecuación correspondiente, es otro ejemplo, ¿no? La ecuación correspondiente, M es igual a K raíz de L1, L2, lo multiplica todo por W. ¿Qué tiene? W por M es XLM, ¿no? Y dentro del radical tendría XL1 y XL2, las reactancias XL1, 15 y XL2. ¿Ve? Entonces, ¿acá qué debería de ser? K es esto. Esto ya no es el J, esto es un módulo. Y no es M, sino es XM. XM es igual a 0.95 raíz de XL1 y XL2. ¿Sí? Y aquí sería XM, ¿no? XM sería J 16,5. XM. ¿Ven? Voy a tener que modificar eso. Lo que pasa es que no tengo en imagen. Va a ser pasarlo a Word y toda esa figura. A ver, vamos a ver entonces. Tengo eso. A ver si tienen alguna pregunta. El resto ya es trabajar tal y conforme lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué está tratando de encontrar? La impedancia equivalente. ¿Cómo haya la impedancia? A circuito abierto, haya la tensión. Haya la tensión a circuito abierto. Ha puesto los puntos, como sabemos hacerlo. Cortocircuita y haya la corriente de cortocircuito. Cortocircuita. Y tiene entonces que la impedancia Z es la tensión a circuito abierto
tensión a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. ¿Mm? Esto también nosotros hemos hecho. ¿Mm? Tenemos entonces mi circuito que está acá. Repitiendo algo, a ver, ¿cómo es que yo hallo la impedancia equivalente? Tensión a circuito abierto, se quitó esto, y la corriente de cortocircuito. El Z equivalente es la tensión a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. ¿Verdad? Lo tenemos. ¿Mm? Tenemos la impedancia equivalente. ¿Sí? ¿Y cómo hallamos la tensión entre estos puntos? La tensión entre estos puntos tenemos que resolver el circuito. Aplicamos la tensión aquí y encontramos la tensión entre estos puntos. ¿Mm? ¿Sí? Que ya la hallamos, pues, porque estoy diciendo la tensión aquí al circuito abierto y la tensión entre estos puntos. O sea, tenemos el Thevenin. Tenemos el Thevenin, la fuente de tensión a circuito abierto y la impedancia equivalente. A ver si tienen preguntas, me dicen. ¿Tienen preguntas? No, profesor. A ver. Vamos a ver entonces otro ejemplo. A ver. Este ya está. El de acá. ¿No? Decimos así, a ver. En el circuito de la figura se logra que el voltaje V1 esté atrasado 90 grados respecto al voltaje de entrada. ¿Cierto? Calcular el valor de la frecuencia angular en función de los parámetros R y L. Para que se dé esa relación. De que la tensión V sub 1 atrase 90 grados a la tensión B. ¿Cierto? Lo primero cuando uno ve un problema, no es ponerse a multiplicar y a dividir de frente. Primero ve qué dice el problema, ¿no? Y mentalmente trata de analizar por dónde es que va a atacar la solución. ¿Cierto? Una vez que uno ya hace ese análisis, se da cuenta, entonces comienza recién a trabajar. Muy bien, yo tengo aquí B sub 1 y me dice el problema, no aparece acá, pero me dice que la reactancia de inducción mutua vale lo mismo que la resistencia. O sea, aquí le falta una relación. ¿De acuerdo? R es igual a XL. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por qué yo sé que falta una relación. ¿De acuerdo? ¿Por qué no puedo resolverlo así nomás? Veamos, de a pocos. ¿De acuerdo? Yo sé que a mi problema que está ahí, el que lo ha copiado, le falta poner R es igual al módulo de XL. ¿Cierto? Vamos a ver eso. Y basándome en eso, me dice que la tensión B sub 1 debe estar atrasada 90 grados a la tensión B. Y para eso quiero encontrar la frecuencia del circuito. ¿Cierto? ¿Cómo puedo hacer para que se dé esa situación? ¿De acuerdo? Vamos a ver eso. Yo puedo poner la tensión B sub 1 en la posición que quiera. Y sé que B va a estar adelantada a 90 grados, ¿no? Porque es dato del problema. Yo pongo B sub 1 a 0 grados. Vamos a hacerlo a 0 grados, así. Acá. Pongo B sub 1 a 0 grados. ¿Cierto? Porque me conviene. Si B sub 1 está a 0 grados, ¿no? Si B sub 1 está a 0 grados, no ocurre esto. La caída de tensión en la reactancia inductiva, ¿a qué ángulo estará? La corriente es la misma, ¿no es cierto? La corriente que pasa por esa bobina es la misma corriente que pasa por R. A ver, jóvenes, quiero saber si me dejo entender. Como ustedes están en silencio, no sé si se han dormido, si me dejo entender muy bien o no me dejo entender nada, que ustedes ya no preguntan porque dice, pucha, que el profe ya está en la estratosfera y ya no le pregunta nada porque no le entiendo nada. ¿No es cierto? Vamos a empezar otra vez. ¿De acuerdo?
Digo que XL, la reactancia que se lee en ohmios, L no, L es autoinductancia. La reactancia XL es igual al valor de la resistencia. R y XL, XL ¿qué cosa es? W por L, ¿no? Tienen el mismo módulo. Si R vale 50 ohmios, XL vale también 50 ohmios. ¿Está bien? Muy bien. Si R vale 50, XL vale 50. ¿Por qué? Porque da todo el problema. ¿Cuánto vale la impedancia total su módulo? ¿Vale 100? No. No se les escucha, jóvenes. ¿Están ahí? No. No le escucho nada. ¿Están ahí? No. Profe, al ser un XL estaría en ohmios, igual que, o sea, igual que la impedancia y la resistencia, o sea, ¿sí se podría sumar o? ¿Se suma así nomás? ¿Cómo se suma? Si tengo una resistencia y una reactancia inductiva. Si la resistencia vale 50 y la reactancia inductiva vale 50, ¿cuánto vale la impedancia ahí? Su módulo. 50 raíz de 2. Claro, pero ¿no es cierto? Eso es lo que quiero notar. Igual, si la tensión aquí vale 100 y la tensión aquí vale 100, ¿cuánto vale la tensión total en los dos elementos? La suma. ¿Cuánto es la suma? 100 raíz de 2. ¿Está bien? Se suma vectorialmente. Yo estoy poniendo la tensión B sub 1 a 0 grados acá. Lógicamente la corriente que pasa por la resistencia del elemento que tengo ahí está en fase, por cierto, la corriente que tengo acá está en fase con la tensión aquí en este elemento. Pero esa corriente que tengo acá está atrasada 90 grados con respecto a esta tensión. ¿Correcto? Correcto. La tensión en la resistencia está aquí, B sub 1, más la tensión en la bobina está acá, 90 grados adelantada a la corriente. La suma de esa tensión más esa otra tensión es la tensión total. ¿De acuerdo? La suma de esta tensión más esta tensión es la tensión total entre estos puntos. Si aquí vale 100 y aquí vale 100, el total vale 100 raíz de 2. ¿Correcto? Porque es una suma de qué tipo? Vectorial. ¿No? ¿Cómo están esos vectores? Están a 90 grados. Si la corriente la pongo acá en fase con la tensión en la resistencia, la tensión en la bobina está adelantada a 90 grados a la corriente. Si R y XL son iguales, las tensiones son iguales. Porque la corriente que es iguales en módulo, digo, la tensión en R y en XL valen lo mismo, ¿verdad? La magnitud de esta tensión y de esta tensión son iguales, es la misma. Y la tensión total es la suma de esos vectores. Es 100 raíz de 2. ¿Estamos? Esa tensión suma de estos dos elementos es la tensión que tengo en la resistencia. Esa tensión suma de esta tensión en la resistencia del extremo más la bobina es la tensión total. Es LR2. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa tensión más esta tensión es la tensión en esta resistencia. Esta tensión suma es la misma que tengo acá, pues a nadie se le va a ocurrir decir que no. 100 raíz de 2 es la suma de estos dos, que esta rama está en paralelo con esta. ¿Verdad? Por lo tanto, si aquí tengo 100 raíz de 2, por lo que estamos conversando, están a 90 grados los vectores de tensión en uno y en otro, es la misma tensión que tengo en R, que es de 100 raíz de 2, si fuera el valor de 100, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la tensión aquí es la misma tensión que tengo acá. La corriente que tengo acá, I1, que es la que pasa por estas dos ramas, ¿tiene la misma magnitud que la corriente que pasa por esta resistencia del centro? ¿Qué dicen?
Ujú. La misma no. No les escucho, jóvenes. La tensión que tengo en esta rama es la misma tensión que tengo en esta resistencia. Esta rama está en paralelo con esta resistencia. Si la tensión que tengo en esta rama es 100 raíz de 2, en esta resistencia tengo la misma tensión 100 raíz de 2, ¿no? Porque es la misma entre este punto y este punto y este punto y este punto. Esta rama está en paralelo con esta resistencia. ¿De acuerdo? La impedancia que tengo acá es mayor que la impedancia que tengo acá, ¿no? Esta reactancia tiene el mismo módulo que esta resistencia. Si esta reactancia tiene un valor de 10 y esta resistencia también tiene un valor de 10, la impedancia total, ¿cuánto es? 10 raíz de 2. ¿Cómo se suma? En cuadratura. Raíz cuadrada de r cuadrado más xl al cuadrado, etc. ¿Verdad? Como xl tiene el mismo módulo que r, yo digo simplemente la impedancia que tengo acá es raíz de 2 veces mayor que la impedancia que tengo en r. ¿Se ve? ¿Mm? Sí. Se ve, ¿no es cierto? Creo que pocos son los que lo ven, ¿no? Tenemos que estudiar fuerte, pues jóvenes, así pues me hacen quedar mal ustedes a mí también, ¿no? Ya les he conversado. El profe de máquinas vienen acá y no saben nada, así hablan, por si acaso les digo, nada saben de circuitos. Yo lo miro nomás, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Después viene otro profesor de máquinas. Es Murillo, creo que es. Murillo. También me dice igual, ¿no? Lo dice en grupo, ¿no? Bueno, ahora ya no trabajamos en grupo, sino que lo decía cuando estábamos ahí de presencial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo quedo ahí como un chancho. ¿Ve? Y no, pues no puede ser. Ustedes tienen que estudiar fortísimo. ¿De acuerdo? Aquí tengo una impedancia que es mayor que la impedancia que tengo acá. Por lo tanto, ¿cuál es mayor, la corriente I1 o la corriente I2? La corriente I1 es la que pasa por esta rama exterior. Y la corriente I2 es la que pasa por acá. Esta impedancia es raíz de 2 veces mayor que esta impedancia que tengo acá. Porque este es R y este es R. Este vale 50 y este vale 50. El total vale 50 raíz de 2. ¿Y este cuánto vale? 50. Esta impedancia es más grande en módulo que esta de acá. ¿Cuánto mayor? Esta impedancia es raíz de 2 veces mayor que esta impedancia. Pero la tensión es la misma. ¿Por dónde pasará más corriente? ¿Por este R que está acá o por esta rama que tengo allí? Por el R. Claro, pues por acá pasa más corriente. ¿Cuánto mayor será la corriente que tengo acá? Raíz de 2 veces. Claro, pues ni vuelta que darle, ¿no es cierto? Vamos a ver en la gráfica acá. La corriente I1 está aquí, en esta posición. Y la corriente I2 es la corriente que está aquí en fase con esa resistencia en esa rama. Esta corriente I2 es mayor a la corriente R. ¿Cuánto mayor? Raíz de 2 veces mayor. ¿De acuerdo? La corriente que tengo entonces en esta rama es raíz de 2 veces mayor que la corriente que tengo en esa rama. Quiero saber si están de acuerdo también. La tensión es la misma, pero esta impedancia es raíz de 2 veces mayor, por lo tanto esta corriente que tengo aquí en la otra rama es raíz de 2 veces mayor que la corriente que tengo en la rama anterior, del extremo. ¿No? ¿Está bien, no? Sí, profesor, está bien. Está bien para todos, ¿verdad? Lo que me interesa es que todos, no solamente uno o dos de ustedes estén en la nota. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer para encontrar la tensión en esta bobina es sumar esas corrientes. ¿Dónde están esas corrientes?
Una está acá y la otra está acá, ¿verdad? Este ángulo teta sub 1 que tiene aquí, ¿cuánto vale? 45. 45, ¿no es cierto? Y vale 45 porque yo les he dicho que el valor de R, si la corriente es la misma, es igual al valor de XL. Pero si yo cambiase y dijese, por ejemplo, que la resistencia, ¿no?, tiene el doble de la bobina, ustedes me dirían, sí, ¿no?, esta resistencia y el doble de la bobina, ¿no? O sea, sería la mitad. Y ya la tensión total no sería lo que estamos diciendo, ¿cierto? Raíz de 2 veces la tensión en cada uno de los elementos que están conformando esta tensión, ¿cierto? ¿No? Y puede venir así, ¿no? Muy bien. Ahora, la corriente, regresando al tema, ¿verdad? La corriente I2, por lo que me dicen es correcto, es mayor raíz de 2 veces que esta de acá. Yo puedo encontrar la corriente total. Simplemente de mi paralelogramo. Tengo acá la corriente y puedo formar mi paralelogramo si lo quiero hacer gráficamente y puedo hallar la corriente total, ¿no? La suma de esta corriente I1 más esta corriente I2, traslado la corriente I2 para acá, la pongo acá y sumo con la corriente I1. I1 más I2 más la corriente total, trazo mi paralelogramo y lo puedo resolver gráficamente, ¿no? Y lógicamente, si lo puedo resolver gráficamente es porque analíticamente también puedo hacerlo, ¿correcto? Entonces yo puedo hallar el valor de la corriente I en función de la corriente I1. Como no tengo datos numéricos, I1 es mi dato numérico y B1 es mi dato numérico. B1 es igual a B que tengo en la bobina. I1 es la corriente que pasa y esta corriente I2 es raíz de 2 veces mayor que la corriente I1. ¿Cierto? Tengo acá. ¿Y cuánto vale el ángulo que hace I1 de I2? ¿No? 135 grados. A ver, quiero saber si se dan cuenta. ¿Mm? Sí, sería por ley de senos, profesor. Sí, o ley de cosenos, como quieran, ¿no es cierto? Claro, cosenos. Claro, sale por la ley de cosenos. ¿Sabe por qué prefiero la ley de cosenos? Porque es una función cuadrática. Y puede ser que en algunos casos las dos respuestas tengan validez. En cambio, en la ley de senos hay que mirar bien el gráfico a ver si en verdad están, tiene, tenemos las dos respuestas como posibles. ¿De acuerdo? ¿No? Y en ley de cosenos ustedes pueden analizar si las dos respuestas son posibles. Acá se van a dar cuenta si aplican la ley de cosenos que solamente una de ellas, porque lo otro significaría ¿qué cosa? Que puede que exista un condensador con signo negativo, que no existe, ¿verdad? O sea, solamente puede ser una bobina. Vamos a ver eso ahora, ¿de acuerdo? Pero puede hacerlo por ley de senos, sin vuelta que darle. Y puedo encontrar entonces, ¿qué cosa? El ángulo que hace la corriente total con la corriente I1. Y puedo encontrar también la magnitud de la corriente total con respecto a la corriente I1. Quiero saber si me estoy dando cuenta. Primero, I1 e I2 hacen un ángulo de 45 grados. Y la suma de esos dos vectores, I1 y I2, me da el vector corriente total. Como I1 e I2 tienen módulos diferentes, entonces no está la mitad de los 45. Yo planteo mi ecuación, ¿no? I1 está acá, I2 está por acá, tengo el ángulo que hace I1 y I2, 135, lo sumo, I1 más I2, con la posición angular, trazo ahí. ¿Y cuánto le da esa corriente total? ¿Quieren hacer eso? A ver, en función de I1. A ver, si es verdad que me estoy dejando entender. ¿Cuánto vale la corriente total? La corriente que va a pasar ¿por dónde? Por esta bobina, ¿no? Porque lo que yo quiero hacer es sumar esta corriente más esta corriente. Y es la corriente que pasa por esta bobina. Y la tensión sería igual a esa corriente multiplicado por el valor de XL, que debe estar la tensión 90 grados con respecto a la corriente total. A ver, ¿cuánto vale la corriente total en función de la corriente I1?
La corriente total acá, ¿cuánto vale? ¿No? Yo sé que I2 es igual a ¿cuánto? Raíz de 2 veces la corriente I1. Están diciendo ustedes eso. Yo sé que la corriente que pasa por acá es mayor raíz de 2 veces a la corriente que pasa por acá. I2 es raíz de 2 veces más grande que I1. ¿Quieren decirme cuánto vale la corriente total? A ver, háganlo eso por favor en función de la corriente I1. A ver, su ley de cosenos. Bien, ¿cuánto vale? ¿Se puede o no se puede hallar? ¿Cuánto vale la corriente total en función de la corriente I1? ¿Y cuál es el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo que hace la corriente total con respecto a la corriente I1? Este ángulo que está acá. Porque ya sé que este ángulo es de 45 grados. Quiero hallar este ángulo. El profesor sale I1 raíz de 5. Sale I1 raíz de... 5. No sé pues. ¿Cuánto vale la corriente I en función de la corriente I1? O sea, I sale tanto. ¿Cuánto le sale? Sí, está bien. Raíz de 5 y 1. Raíz de 5 y 1. Ya pues será eso entonces, ¿de acuerdo? Raíz de 5 y 1. O sea, esta corriente I es raíz de 5 y 1. ¿No? Ley de cosenos, usted tiene la corriente I1, tiene la corriente I2, su valor, ¿no? Y tiene la corriente total. Y tiene este ángulo también. ¿Cuánto vale ese ángulo? El ángulo entre I2 y 1 es 45, pero el ángulo cuando desplazamos al paralelogramo es 135. No, me refiero al ángulo este que le digo acá, este ángulo, el ángulo que te estoy señalando, ¿cuánto vale? ¿No? Porque los ángulos siempre se leen con respecto a la horizontal. Todos los ángulos siempre es con respecto a la horizontal, ¿no? Es 53 medios. Sí, su ángulo es 53 medios.
Porque si es raíz de 5, la relación de de cateto 1 a hipotenusa raíz de 5, el triángulo es de 53 medios. Pero fíjese, este ángulo que está acá, entre I2 e I1 es de 45. Ese es 45, ¿no es cierto? Porque este cateto de la tensión es igual a este cateto y la corriente está en fase con este R, ¿no es cierto? La corriente tiene que estar en fase aquí con este R. Con la tensión, quiero decir, en este R, ¿cierto? Y esa tensión, la tensión que está acá, la tensión que está aquí. Y la corriente I2 está aquí. La suma de esa corriente I1 más esta corriente I2, haciendo mi paralelogramo, tiene que estar aquí más o menos, ¿no? No al medio exactamente de estos 45, pero sí tiene que estar por acá. 53 sería por aquí, más arriba, no va a ser. Tiene que ser en este intervalo, ¿no es cierto? Ujú. Si es 53 medios. Ahí a 53 medios, Sí. eso sí, claro, ahí sí estamos más o menos, ¿no es cierto? Ya está 53 medios. O sea, este ángulo que está acá es 53 medios. Sí, Muy profesor, bien, sale 56. muy bien. Entonces estamos en la misma nota. Ahora yo quiero multiplicar, quiero encontrar esta tensión. Esta tensión que tengo en la bobina, en esa bobina L, tiene que estar 90 grados adelantado con respecto a la corriente total. La corriente total está acá y la tensión tiene que estar 90, acá hay 90 grados. Pero no empieza acá, ¿no? Sino empieza acá. Estamos sumando a la tensión en R2 más la tensión esta que estamos señalando. Pero la proyección de esta tensión en esa bobina tiene que estar 90 grados adelantado con respecto a la corriente total, ¿no es cierto? Si la corriente total ya la hallamos acá, la hallaron ustedes, que era la suma de esta más esta otra corriente, la han hallado esta corriente que está, que es la corriente total. La tensión en la bobina tiene que estar adelantado 90 grados con respecto a esa corriente que está pasando, ¿cierto? Pero si yo sumo tensiones, tiene que ser a partir de este punto, ¿cierto? Vamos a ver, ¿no? O sea, a partir de este punto, yo sumo la tensión en esa reactancia inductiva. Esa tensión, si yo la proyecto, tiene que estar a 90 grados con respecto a la corriente que está pasando por ese elemento. Yo sumo entonces la tensión en R2 más la tensión en la bobina, esa última, ¿no? 90 grados hace la tensión con respecto a B sub 1. Acá. O sea, yo puedo encontrar la magnitud de este vector, ¿sí? Con respecto a B sub 1. Y por ahí puedo encontrar el argumento de W. ¿Cuál sería la frecuencia para que esto se dé? Que la tensión de entrada esté adelantada a 90 grados a la tensión. Ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Se ve o no se ve? ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? ¿Tienen preguntas? ¿Mm? Esta tensión, la tensión acá, ¿verdad? En esta resistencia, que es la suma de esta más esta, que la tensión acá, que la hemos hallado, ¿no? ¿Sí? La corriente que pasa por acá más la corriente que pasa por acá, la suma de esas dos tiene que ser la corriente que pasa por acá, por la bobina, que es lo que ustedes están haciendo. Sumado a la corriente I1 y la corriente I2, y le da la corriente total. Proyecto la corriente total porque sé que este vector de tensión en la bobina tiene que estar adelantado 90 grados con respecto a esta corriente total que pasa por ahí. O sea, aquí es 90 grados. Naturalmente que yo empiezo a sumar la tensión a partir de este punto, porque estoy sumando la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina.
¿no? Y por la proyección de este vector se cruza con el de 90 grados que tiene que estar acá. O sea, este es el punto de encuentro, en la cual la tensión total de entrada está adelantada a 90 grados a la tensión B sub 1, que era motivo del problema. ¿Está bien, no? ¿Mm? A ver si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Mm? A ver, jóvenes, quiero saber si me he dejado entender, si no repito, ustedes me dicen. Diga. Sí, profesor, sí se entendió. Está bien, ¿no es cierto? A ver, Claro. pues. Muy bien, entonces. ¿Mm? Si yo hubiese puesto un condensador aquí, ¿podría darse el caso ese? De que la tensión, ¿no? De cualquier valor acá, en lugar de la bobina, un condensador. ¿Qué habría pasado con mi gráfica? Que yo debería haberle sumado a mi vector tensión en R2, en la que está en medio de esa resistencia, una tensión. Estaría perpendicular a la corriente de ser un condensador, pero que en lugar de irse para arriba, debería irse para abajo, porque la tensión en un condensador está trazada respecto a la corriente. Va para abajo. Por lo tanto, nunca podría darse la respuesta que estamos pidiendo acá, que B sub 1 esté trazado 90 grados respecto al voltaje BI. O si yo hubiese puesto también aquí que los valores de X, L y R fueran diferentes, ¿no? Si fueran diferentes, ustedes dirían, si XL fuera más pequeñito, ¿no? Más pequeño, la tensión en XL debería ser más pequeña, ¿cierto? Comparado con la tensión en la resistencia, la que está en el extremo, ¿no? Por lo tanto, tendría yo entonces la corriente I2, ¿no? Más echada, ¿ve? Y entonces aquí, si eso está más echado, se encontraría pues en el techo, ¿no? ¿Mm? Para que sea 90 grados. Pero podría haber puesto un valor más chico o más grande, ¿no? De XL, estaría por acá, 90 grados. Pero partiendo de acá, ¿no? Porque la suma de las tensiones tiene que ser tensión con tensión más tensión. Lo que pasa es que esta tensión está adelantando 90 grados a esta corriente, pero empieza aquí la tensión. Sumo esta tensión más esta otra, ¿no? Entonces, en lugar de poner un XL pequeño, yo pongo un XL más grande, mayor, que sea el doble. Esto sería por acá, ¿no? Y la otra, bueno, pues ya ustedes se dan cuenta, ¿no? Va a estar más chico esto. ¿Mm? Pero sí funciona. ¿Mm? Y así puede hacerse cosas, ¿no? ¿Vieron? Ustedes analicen diferentes posibilidades, ¿no? Y así tiene que ser. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Si no tienen, continuamos. ¿Mm? No tienen preguntas. Muy bien. Vamos a ver ahora qué cosa tengo aquí. Que no es. Que aquí es. Vamos a continuar ahora con lo que estuvimos viendo, acoplamiento magnético. Estuvimos viendo acoplamiento magnético, esto ya hemos visto. También hemos visto teoremas.
Acoplamiento magnético. Esto estábamos viendo. Ujú. Ustedes tienen esto, pues. Bien, vamos a ver lo siguiente, ¿eh? Para continuar esta parte de acoplamiento magnético, importa mucho ver lo que significa llevar una impedancia del primario al secundario o al revés del secundario al primario. ¿De acuerdo? Yo querría ver, por ejemplo, cómo se ve esta impedancia ZL que tengo acá, vista desde este lado. ¿Mm? Naturalmente que yo tengo aquí una tensión B sub 1, una tensión B sub 2, que está dada justamente por el número de espiras que tenemos aquí. Yo tengo una espira N1, N2. ¿Se ve la gráfica? No. Profesor, no ha compartido pantalla. Me olvidé, ¿no? Me olvidé de pantalla. Vamos a ver un ratito. Un ratito que no he compartido, ¿no? Esto creo que era. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, profesor. Ya. Bien. Lo que me interesa ahora era ver justamente esta parte, ¿no? De ver cómo se ve una impedancia de un lado o desde el otro lado. Tenemos un transformador acá, ¿no? En el cual, que no tiene pérdidas para nada, ¿verdad? Tiene su polaridad y que para el caso que nosotros estamos viendo tampoco importa mucho la polaridad. Lo que sí nosotros sabemos es que si los puntos están así, aquí es más y aquí es menos, aquí es más y aquí es menos. Si el punto me sale en el otro lado, significa que es al revés, más aquí y menos en el otro lado. Eso es lo que nosotros sabemos con respecto a polaridad. ¿Y quién me dice la polaridad? Me dice el sentido como está puesto en los bobinados. Lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que quiero ver? Quiero ver cómo se ve esta impedancia ZL desde este lado que está acá. O esto que está aquí al otro lado, al secundario. ¿Cómo se tendría que ver eso? ¿De acuerdo? No es nada complicado, simple y llanamente lo hallamos aquí diciendo. La tensión, esto es consecuencia de que toda la potencia que tenemos en un lado pasa al otro lado. ¿Sí? Yo tengo de que S que tengo aquí, S que es la potencia aparente, es igual a B sub 1 y sub 1, es igual al S que tengo del otro lado, B sub 2 y sub 2. ¿De acuerdo? Y sabemos que B sub 1 y B sub 2 depende del número de espiras que tiene el primario y B sub 2 depende del número de espiras del secundario. La relación de espiras primario-secundario es la que me da la relación de tensiones primario-secundario. ¿Sí? Hemos obviado todo tipo de pérdidas. Por lo tanto, su profesor del curso siguiente le va a dar el diseño exacto de un transformador. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a agregar resistencias, bobinas, etcétera, ¿no es cierto? Va a poner en paralelo algunas, otras en serie, de un lado del transformador y del otro lado del transformador. Y ustedes pueden reflejar esas impedancias que me representan, ya sabemos, las pérdidas del transformador de un lado o del otro lado, como quieran. A nosotros simple y llanamente nos interesa en nuestro curso algo más simple que eso. No es difícil otro, por si acaso solamente que tenemos un circuito algo más elaborado, ¿no? Yo quiero ver cómo se ve esta impedancia ZL si la miro desde acá, ¿no? O cómo se ve esta impedancia y esta fuente si yo la veo desde el otro lado.
Naturalmente, ustedes también se dan cuenta que eso va a depender del número de espiras que tengo aquí. Y es lo que quiero decirles, ¿no? La potencia aparente que entra aquí es la que sale por acá. De ahí salen estas relaciones que ustedes están viendo acá, ¿no? B2 es a B1, como N2 es a N1. Este N es la relación entre N2, que es N2, el número de espiras del secundario, y que es N1, el número de espiras del primario. ¿De acuerdo? Cuando se pone así B2 sobre B1 es igual a N, este N, ¿qué cosa es? El número de espiras del secundario N2 y el número de espiras sobre el número de espiras en el primario. Es esto que está acá. ¿Y esto qué cosa es? Es I2 en la corriente en el secundario, es a la corriente en el primario, como, ¿no? N es N1 sobre, N2 sobre N1, ¿no es cierto? 1 sobre eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy diciéndoles acá. Estas expresiones, ¿no? Corresponden a la expresión de que la potencia aparente que entra de un lado es la potencia aparente que sale del otro lado, ¿no? No hay pérdidas y se cumple esto. Ahora digo, ZAB, la impedancia vista desde estos puntos, A está aquí y B está acá. Si algo no se me entiende, ustedes me dicen, hasta ahí nomás, profe, repito. La impedancia entre estos puntos de esta que está acá, ZAB aquí, ¿cómo se ve esta impedancia si la pongo acá? Entonces digo, ZAB es igual a la tensión B sub 1 sobre la corriente I sub 1. ¿No es cierto? Así la voy a ver esta impedancia acá. Veo la tensión B sub 1, la corriente I sub 1. Y si me pongo acá, ¿cómo veré esta impedancia? Como B sub 2 entre I sub 2. ¿De acuerdo? Otra vez entonces, a nosotros nos interesa no solamente en sistemas monofásicos que son simples como los que tiene usted ahí, sino si tenemos transformadores trifásicos. Si tenemos transformadores trifásicos, que es lo común en alta tensión, en media y alta tensión, entonces se hace un juego parecido. Igualito casi, ¿verdad? Pero se empieza por donde estamos nosotros. Tenemos un transformador monofásico, ¿verdad? Y queremos reflejar una impedancia del otro lado, ¿no? Tenemos una subestación y nosotros medimos la tensión y la corriente aquí, nos sale una impedancia de un determinado valor que es consecuencia del número de espiras y naturalmente de la impedancia que tengo en el secundario. ¿Sí? Si yo me pongo acá y leo la impedancia va a ser consecuencia de este Z y del número de espiras que tengo acá. Y si me pongo acá con el instrumento, lógico, no hay nada más. La impedancia vista acá es consecuencia de la tensión que tengo acá, B sub 2, y de la corriente I sub 2. Tengo mi impedancia. La relación de tensiones, el de espiras y la inversa de las corrientes. Entonces digo, ZB que está acá es igual a B sub 1 y sub 1, ¿cierto? Y Z que tengo acá es igual a B2 sobre I2. B sub 1 está dado por esta relación, I sub 1 es N I sub 2 sobre 1. Reemplazo ahí y tengo 1 sobre N al cuadrado, B2 sobre I2. Este es I2. ¿Sí? Ustedes que tienen esta copia también, pongan I2 aquí. El joven que hizo esto le ha puesto I1 y está equivocado. 1 sobre N cuadrado, B2 sobre I2. Y ustedes pueden hacerlo. Esto es tan simple que se puede hacer. B1 a qué cosa es igual? A B2 sobre N. B1 a qué cosa es igual a B2 sobre N. Y 1 a qué cosa es igual a I2 por N. Reemplazas B1, reemplazas I1 y le sale lo que estamos conversando acá. ¿De dónde se entiende que ZB es igual a 1 sobre N cuadrado? ¿Y qué cosa sería B2 sobre I2? ¿No? Sería el Z que tengo acá. O sea, si yo veo este Z desde aquí, lo voy a ver como el valor de Z sobre N al cuadrado. ¿Qué cosa es N? N2 sobre N1 al cuadrado. Esto voy a ver yo, si lo miro desde acá, ¿verdad? Eso se llama reflejar una impedancia al otro lado, ¿verdad? ¿No? Si pongo aquí un instrumento que me lea la impedancia, voy a leerla
de un modo diferente si lo pongo acá, porque está este transformador allí, ¿verdad? Va a depender de ese valor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mm? ¿Ven? Y lógicamente si la voy a ver, si quiero pasar esto al lado primario, me va a salir aquí al revés, ¿no? Z2 n cuadrado Z, a ver, haciendo el mismo juego que se ha hecho aquí, ¿no? Z2 aquí es igual a B2 sobre I2. ¿Qué reemplazo? B2 por B1 y 2 por I1, etc. Sale lo mismo, pero al revés, este n cuadrado sale arriba. ¿Mm? Y mi circuito quedaría de esta manera. Eje, que es la tensión que tengo aquí. Eje, ¿no es cierto? ZG que queda igualito. Y esta impedancia aquí. ¿De acuerdo? Así como está acá. Este sería mi circuito entonces, si yo lo estoy trabajando desde uno solo de los lados. A nosotros muchas veces nos interesa trabajar así, de un solo lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo mi sistema ha sido un solo lado. Recuerden que nosotros no trabajamos solamente con un transformador, ¿no? Sino que hay otro transformador por acá, hay otro transformador más acá, etcétera. Y la impedancia que está al final la comienzo a reflejar hasta verla en uno de los lados. Una cosa parecida a la que estamos viendo aquí, en el cual intervienen todos los transformadores y sus relaciones de transformación. Pero al final yo trabajo solamente con un circuito, habiendo hecho mis transformaciones correspondientes de las respectivas impedancias que las he ido jalando hasta colocarlos en el lado que quiero. ¿Se deja ver? Esa es la situación en lo que se conoce como reflejar una impedancia de un lado al otro lado. Si tienen alguna pregunta, me dice, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Ha reflejado al secundario. ¿Vieron? Tenía el ZL, que era el ZL de ahí arriba. Ese ZL que está acá. Y esto que tengo aquí, lo ha llevado al lado primario. No lo ha llevado a los secundarios, al lado secundario que digo. ¿Verdad? Está acá. El ZL está igualita. Y tengo mi fuente y mi impedancia, esta que está acá, la tengo acá. Pero está en el otro lado. Aquí le he llevado al primario y aquí lo he llevado al secundario. ¿Vieron? Esto ya lo hemos hecho. Ustedes revisan esta parte. Y vamos a ver la parte de resonancia. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte de resonancia eléctrica, ¿no? Resonancia eléctrica. ¿Qué dice? Cuando la corriente total IT de un circuito formado por resistencias, inductancias y capacidades está en fase con la tensión aplicada, en esta condición la reactancia total es nula y el circuito se comporta como una resistencia pura, ¿no? El factor de potencia es igual a la unidad. Se dice entonces que el circuito está en resonancia. ¿Claro? Claro que está así, así ya sabemos. Cualquier circuito entonces formado por resistencias, bobinas y condensadores, se dice que está en resonancia cuando se comporta como si tuviese solamente una resistencia. ¿De acuerdo? Cualquier circuito, no solamente el serie, formado por resistencias, bobinas y condensadores que se comporta como un circuito puramente resistivo, esta forma se dice que está en resonancia. ¿De acuerdo? En el circuito que tenemos acá, ¿no? Yo pongo la corriente a 0 grados, lógicamente la caída de tensión en la resistencia está ahí en fase con la corriente, la caída de tensión en la bobina está adelantada a 90 grados y la caída de tensión en el condensador está atrasada a 90 grados con respecto a la corriente. La suma de las tres tensiones en resonancia es la tensión total, pero esta tensión en la bobina y esta tensión en el condensador son iguales en resonancia, porque XL es igual a XC en el circuito serie, ¿no? Y por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia es la tensión de entrada. Si yo aplico 220 voltios acá, tengo 220 voltios acá. ¿Significa que en la bobina la tensión es cero? Nada que ver.
tengo una tensión en la bobina y tengo también una tensión en el condensador, que por ser iguales XL y XC, ¿verdad? La suma de estas dos tensiones es cero. Pero si yo leo con el voltímetro en XL, tengo una tensión. Si leo en XC, una tensión aquí, con el voltímetro, igualmente tengo una tensión. ¿De acuerdo? El circuito serie nos interesa bastante, ¿cierto? Porque la idea de todo lo que estamos viendo ahí es ver la característica de aplicación en lo que consideramos que son los filtros. Un filtro no es más que un circuito eléctrico formado por resistencia, bobinas y condensadores que es capaz de dejar pasar unas frecuencias y obstruir otras. Eso es un filtro. ¿De acuerdo? ¿No? Todos los circuitos se comportan como filtros, unos mejor que otros y otros específicamente en determinadas frecuencias, ¿no? Dejan pasar y obstruyen otras. Pero todos los circuitos dan esa característica. Algunas frecuencias pasan más rápido que otras, más fácil que otras. ¿De acuerdo? El circuito serie, por eso es importante para nosotros porque es la base para la construcción de filtros. La impedancia serie está dada por esta expresión. R más JPWL menos 1 JPWC. Y en resonancia, la parte reactiva se hace igual a cero para que nuestro circuito se comporte como una resistencia. ¿Correcto? Es correcto. Y por lo tanto, si la parte compleja debe ser igual a cero, de esta parte compleja, ¿no? Yo despejo la frecuencia y obtengo esta relación. ¿Qué me dice esta relación? Que debe darse esta igualdad para que exista resonancia en el circuito serie. Y para que se dé esta igualdad, yo puedo variar la frecuencia, puedo variar la autoinductancia o puedo variar la capacidad. La idea es que se dé esta expresión, que se anule la parte compleja de este número. ¿Ok? Esta es la curva de variación de la corriente cuando varía la frecuencia. ¿Sí? Cuando varía la frecuencia, yo tengo que, a frecuencia cero, la corriente es cero. ¿Por qué es cero? Porque la reactancia capacitiva se comporta como un circuito abierto. ¿Cierto? La reactancia capacitiva se comporta como un circuito abierto, ¿no? Nos damos cuenta por eso, ¿verdad? Si la frecuencia es cero, esto es infinito. Y si es infinito, es circuito abierto. Hablo del circuito serie solamente. Si yo aplico aquí una tensión de 220 voltios, si está abierto, la tensión de 220 voltios la tengo acá, en el punto en el cual está abierto. ¿Verdad? A la frecuencia cero, entonces, el circuito se comporta como un circuito abierto. Comienzo a aumentar la frecuencia y la corriente comienza a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se hace máxima la corriente. ¿Cuándo se hace máxima? Cuando la impedancia es mínima. ¿Y cuando la impedancia es mínima? En el circuito serie, cuando esto se hace cero. XL es igual a XC. ¿Cierto? Sigo aumentando la frecuencia y la corriente comienza a disminuir. ¿Cierto? Comienza a disminuir hasta que se hace otra vez cero. ¿Cuándo? En el infinito. ¿No? Cuando XL es infinito. Toda la tensión cae en XL. Cuando la frecuencia es cero, esto es infinito. Cuando la frecuencia es infinita, ¿verdad? Cuando la frecuencia es cero, esto es infinito, se comporta como un circuito abierto. Cuando la frecuencia es máxima, esto se comporta como un circuito abierto. ¿No? Tenemos entonces la curva que estamos mostrando acá. ¿Cuándo la curva será más empinada? Cuando la resistencia sea más pequeña. ¿Sí? El punto de resonancia depende de los valores de reactancia inductiva y capacitiva, no depende. El circuito siempre resonará, el circuito serie, a esta frecuencia. Pero la curva aquí será más empinada que esta que está acá.
¿Por qué? Porque R es más pequeño. ¿Cierto? Cuando R es más pequeño, la impedancia es más pequeña, la corriente es mayor. ¿Mm? ¿De acuerdo? Si en lugar de variar la frecuencia, yo varío, como está acá, bueno, todavía voy a hacer variar la frecuencia, acá, los valores máximos de caída de tensión en el condensador y caída de tensión en la bobina no suceden en el punto de resonancia. Sigo hablando del circuito serie. En el punto de resonancia, ¿verdad? La tensión en la capacidad que hemos visto y la tensión en la bobina son iguales. Por ejemplo, que se dé en resonancia que la corriente aquí sea 5 amperios. ¿De acuerdo? Es máxima en resonancia. Pero en este punto, cuando la tensión en el condensador o la tensión en la bobina es mayor, puede ser a 4 amperios. El hecho de que la tensión sea mayor no significa que es consecuencia de que la corriente es más grande. En este punto de resonancia del circuito serie, la corriente es máxima. La tensión en el condensador y la tensión en la bobina son iguales, ¿no? Pero en estos puntos, ¿verdad? A una frecuencia diferente a la frecuencia resonante, la tensión se hace máxima en el condensador y a una frecuencia superior a la frecuencia resonante, acá, la tensión se hace máxima en la bobina. ¿Se dan cuenta? Estamos en esa nota entonces. Si yo en lugar de variar la frecuencia, varío la inductancia, sucede que la tensión en la capacidad y la tensión en la bobina se dan iguales como siempre en el punto de resonancia. Pero la tensión en la bobina se hace máxima después de resonancia. ¿Cómo hallaría un máximo? Un máximo se hace derivando, como saben ustedes, ¿verdad? La tensión en la bobina es la corriente, la variación de la corriente, que es esto que está acá, multiplicado por XL. Esta es la variación de la corriente, ¿verdad? Cuando varía, ¿qué? Varía la autoinductancia, ¿cierto? Y para encontrar el máximo, ¿qué hago? Derivo la tensión con respecto a la variable, la inductancia. Igualo a cero esa derivación, ¿verdad? Y de ahí despejo y resulta que el valor de L para máxima tensión en ese elemento se da justamente cuando es igual a esto que estamos viendo acá. En donde C está en microfaradios. A ver, nuevamente, a nosotros nos interesa, ¿verdad?, construir filtros, ¿no? Entonces, se parte de lo más simple. Un circuito serie RLC, que es la base de lo que nosotros vamos a hacer. Cualquier circuito es un filtro. ¿Qué significa que sea un filtro? Que deja pasar más fácilmente unas corrientes que otras. ¿De acuerdo? Variando la frecuencia pasan más fácilmente un grupo de corrientes que otro. ¿Cómo sabemos eso? Por la característica, por ejemplo, que está graficado acá. Hay un grupo de corrientes, perdón, hay un grupo de frecuencias que la corriente es mayor, ¿no? ¿Cierto? Esta es una curva más empinada que esta otra que está acá. Depende de la resistencia que sea más empinado que la otra. ¿No es cierto? ¿Cuándo estará más empinado? Cuando la resistencia es más pequeña. Si la resistencia es más pequeña en nuestro circuito, ¿verdad? La curva es más aguda. Pero el punto de resonancia sigue siendo el mismo. ¿Cierto? El punto de resonancia sigue siendo el mismo. Resuena es el punto de resonancia. Pero la curva es más parada cuando la resistencia es más pequeña. Pero el punto de resonancia no cambia. Seguramente nos va a interesar a nosotros que la curva sea lo más parada posible. ¿De acuerdo? ¿No? Para que no haya esto de aquí, que se nos confunda el punto al cual el circuito resuena. Vamos a ver eso, ¿verdad?
Pero nosotros hablando de circuito serie, podemos variar la frecuencia, la autoinductancia o la capacidad, ¿no? Podemos variar cualquiera de esos parámetros. Algo interesante para nosotros es analizar la caída de tensión en esos elementos. Si lo que varía es la frecuencia, la máxima caída de tensión en la capacidad y en la bobina se producen fuera del punto de resonancia. En el punto de resonancia lógico del circuito serie, que es el que les estoy hablando, ¿no? Las tensiones son iguales, ¿cierto? Estamos en esa nota, ¿verdad? Muy bien. Son iguales. Si lo que variamos es la frecuencia, si lo que variamos no es la frecuencia, sino variamos la inductancia, ya no sucede lo mismo que con la frecuencia. El máximo se da en la bobina después del punto de resonancia. Bueno, ¿y cómo se halla ese máximo? Derivando la tensión en la bobina con respecto a la variable. ¿Cuál es la variable? La autoinductancia. Si lo que variamos es la capacidad del circuito serie, ¿no? Tenemos que esta es la curva correspondiente. La máxima caída de tensión en la capacidad se produce fuera del punto de resonancia. ¿De acuerdo? Esta es la variación de la tensión en la capacidad y esta es la variación de la tensión en la capacidad, ¿cierto? En la bobina. Esta es la variación de la tensión en la bobina y esta es la variación de la tensión en la capacidad. La máxima caída de tensión en la bobina se produce en el punto de resonancia, pero la máxima caída de tensión en el condensador se produce antes del punto de resonancia. ¿Cómo se halla esto? Igual que en el caso anterior. Tengo, ¿no? Que sí, no está aquí. Que yo encuentro, así como he hallado ahí el punto este, así como he hallado acá, para una bobina tengo la capacidad. Y XC, E sobre R más WL menos 1 menos al cuadrado. Ya no voy a derivar con respecto a XL como debo de haberlo hecho aquí para obtener esta respuesta, sino derivo esta expresión, ¿no? Este es XC, con respecto a E, la reactancia capacitiva, con respecto a la capacidad, porque la frecuencia es constante. ¿Cierto? Aquí tengo, repitiéndoles, la caída de tensión en la bobina está dada por esta expresión. ¿Qué cosa es la corriente? La tensión en máxima sobre la impedancia. Por la reactancia inductiva, tengo mi expresión de caída de tensión en la bobina. ¿Qué voy a hacer para encontrar el máximo? Derivo esta expresión con respecto a la variable. ¿Cuál es la variable? La inductancia. Y encuentro que ese es el valor para máxima caída de tensión en la bobina. Hago lo mismo para variando la capacidad y encuentro ¿qué cosa? La expresión que ven ustedes aquí para máxima variación de la capacidad. Para máxima tensión variando la capacidad. Es cuando la capacidad toma este valor. ¿De acuerdo? Tenemos así. Pueden encontrar algo de lo que estamos conversando en el libro de Sadiko, en el libro de Chaum, ¿no? Ustedes vean, se van a encontrar con el detalle que aparece allí, ¿no? Tenemos ahí. Ahora, nosotros tenemos aquí algo que es interesante. Es cierto que todos los circuitos dejan pasar más fácilmente un rango de frecuencias que otro, ¿sí? Un rango de frecuencias pasan más fácilmente. ¿Por qué pasan más fácilmente? Porque la corriente es mayor, ¿cierto? Si la corriente es mayor acá, ¿verdad? La señal que tiene esa corriente, la frecuencia de esa corriente, ¿verdad? Va a ser más fácilmente detectable que si tuviésemos una corriente más pequeña, ¿verdad? Existe un rango de frecuencias que pasan más fácilmente que el resto de frecuencias. Está variando la frecuencia, estas son más difíciles, ¿no? Porque son más difíciles detectarlas, pero hay corrientes mayores y esta frecuencia es más fácilmente detectable que las frecuencias que están fuera de esta zona. ¿Cómo se le conoce a esa zona? Como la banda de paso, ¿cierto?
¿Y qué zona es esa, profe, no? Esa zona se da justamente cuando la corriente, que en el punto de resonancia es máxima, ¿no? La corriente es igual a, lo que estamos viendo acá, a la tensión sobre raíz de 2 veces R. Así. Esto que está acá. Repitiéndoles. La corriente es máxima cuando tengo yo la tensión total sobre R. En el circuito que hemos estado viendo, el que menos se da cuenta, pues, ¿no? Acá. La corriente es máxima aquí, refiriéndonos al circuito serie RLC. La corriente se da en este punto, en este punto, en este punto. Naturalmente que es la misma curva, pero acá tiene una resistencia más pequeña. Aquí tiene una mediana y aquí tiene una más grande. En cualquiera de los casos, la corriente es máxima cuando R es más pequeña, ¿verdad? Y la corriente en este punto es igual a en este punto o en este punto porque son diferentes curvas para diferentes resistencias, ¿verdad? Y se da en este punto cuando la resistencia es más pequeña. La corriente máxima es la tensión sobre R. En estos puntos, la corriente va a ser más pequeña de lo que es acá, claro, ¿no? Y el valor de la impedancia en estos puntos es mayor de lo que lo es aquí arriba, en el cual la impedancia toda es igual simple y llanamente a R. ¿Ok? Tenemos así. Entonces, regresando por acá, estamos en esta situación. La pregunta es, ¿qué limita el ancho de banda? En un momento solamente les digo acá, es cuando la corriente es igual a la tensión sobre raíz de 2R. ¿De acuerdo? Es cuando el valor de la reactancia equivalente en módulo es igual al valor de R. ¿Cierto? Cuando el módulo de la reactancia equivalente de la impedancia total es igual al valor de R, yo tengo entonces que el módulo de la corriente está dado por la tensión sobre raíz de 2R. Cuando esto igualmente es R, tengo R cuadrado más R cuadrado, ¿no? 2R cuadrado, ¿cierto? R raíz de 2. Esto tenemos que verlo cuando nosotros trabajemos BODE, ¿de acuerdo? De momento simplemente vamos a ver eso porque ahí habría que aplicar logaritmos para ver que en esos puntos que estoy señalando se produce una fuerte inflexión de la curva correspondiente, ¿no? De momento solamente eso nos interesa, ¿de acuerdo? ¿No? Vamos a explicar eso posteriormente. Repitiéndoles entonces, la potencia se hace máxima en el punto de resonancia del circuito RLC. Cuando varía, ¿qué cosa? La frecuencia. ¿De acuerdo? Y en los puntos en los cuales limitan el ancho de banda, la corriente ya no es solamente E sobre R, sino la corriente es sobre raíz de 2R. ¿De dónde salió esta raíz de 2, profe? De el valor de la reactancia equivalente es igual al valor de R. ¿De acuerdo? Estamos ahí. Entonces tenemos que eso es raíz 2R y esta es la corriente que limita el ancho de banda. Y si hablamos de potencia, la potencia es S máxima en el punto de resonancia. Es I cuadrado sobre R. ¿Cierto? Siendo I es igual a E sobre R, claro que sí. ¿Verdad? Y la potencia está dada por esta expresión. ¿Mm? Claro. Y en los puntos que limitan el ancho de banda, la corriente es igual a lo que estoy señalando. E sobre raíz 2R, todo esto al cuadrado, por R. La potencia es la mitad de lo que lo es en el punto de resonancia. ¿Verdad? Otra vez, entonces, ¿no? Todos los circuitos dejan pasar más fácilmente una frecuencia que las otras. Ni cuenta que darle. Pero todos los circuitos dejan pasar más fácilmente un rango de frecuencias que otro rango de frecuencias. ¿Cómo se le conoce eso a ese rango? Como el ancho de banda o banda de paso. ¿De acuerdo? Bien.
hay puntos que limitan el ancho de banda, porque alguien podría decir, profe, ¿cuál es ese rango de frecuencias que usted dice que pasa más fácilmente que las otras? Entonces yo le diría, eso sucede cuando el valor de la reactancia en el circuito serie es igual al valor de la resistencia. Y la corriente, en ese caso, el módulo de la corriente viene a ser igual a raíz de 2R. Si yo estoy trabajando acá arriba, yo diría entonces, en este punto, ¿verdad? La corriente es E sobre raíz de 2R. Y en este punto, ¿cuánto va en la corriente? E sobre R. Esto puede ocurrir en que la corriente acá sea E sobre raíz de 2R y aquí también, capacitivo e inductivo. ¿No es cierto? Eso lo tenemos ahí. O sea, les estoy diciendo cuando el módulo de la reactancia es igual al valor de la resistencia. ¿Qué ángulo es el que tenemos cuando esto es igual a esto otro? 45 grados. ¿Se ve? Cuando la reactancia equivalente es igual al valor de la resistencia, ¿no? Se entiende que el ángulo de desfase tensión corriente es 45 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en ese punto se produce una inflexión en la curva que todavía está por demostrarse y en ese punto el módulo de la corriente está dado por esta expresión. Se entiende que esto, su módulo es R, ¿no? El módulo es R. Sea inductivo o capacitivo, pero el módulo es R. Tengo acá. La corriente en el punto de máxima, de máximo valor de ese valor de corriente, S sobre R. Y la potencia en ese punto está dado por esta expresión. En los puntos que limitan el ancho de banda, la corriente está dado por esta expresión. Ya hemos dicho por qué es raíz de 2. Esto es igual a R. Y en esos puntos, la potencia es la mitad de lo que lo es en el punto de resonancia. Esos puntos que limitan el ancho de banda se conocen como puntos de media potencia. ¿Ok? Estamos ahí. Cuando R es igual a esto que estoy señalándoles. Si R es igual al valor de la reactancia total, R es igual al módulo de la reactancia total, tengo entonces que despejando de esta expresión W, yo tengo lo que se ve aquí. ¿Sí? Como ustedes pueden darse cuenta desde hace un rato acá, a ver, ¿qué tengo acá? Nos damos cuenta que la curva esta de variación de la corriente cuando varía la frecuencia empieza en cero. Sube, 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 sube. Cuando aumenta la frecuencia, se hace máxima en el circuito serie, en el punto de resonancia y luego comienza a disminuir. Pero no se hace cero aquí, se hace cero en el infinito. ¿Qué puedo yo deducir de eso? Dos cosas que son importantes. La primera es que la curva, perdón, la recta de resonancia no divide la curva en dos partes iguales. ¿Cierto? Porque aquí empieza en cero y se hace cero en el infinito. Y que si esta curva la hacemos más aguda, es posible entonces que los puntos que limitan el ancho de banda, ¿verdad? Que el punto de resonancia esté a la mitad de los puntos que limitan el ancho de banda. ¿No? Eso es lo que quiero ver acá. Vean. ¿No? Yo tengo esta expresión, tengo esto que está acá, despejo W, es una función cuadrática, ni vuelta que darle, Wx al cuadrado sale y por lo tanto parece un radical o un cuadrado de por medio. ¿No? Tengo entonces esta expresión. De aquí he despejado W. ¿Sí? Cuando la rama es más selectiva, yo digo que 1 sobre LC es mucho mayor que R sobre 2L. Y yo creo que esta expresión está más o menos de esta forma. ¿Sí? Como no existen frecuencias negativas, esto sería más 1 sobre LC. Y eso sería
W sub 0. Esto es W sub 0. ¿Sí o no? ¿Cierto? De la expresión de arriba tenemos esto que es W sub 0. La frecuencia angular de resonancia. ¿No? ¿Sí? Y tengo entonces que mi expresión queda de esta manera. W sub 1 es aproximadamente igual a W sub 0 con signo más, menos y más R sobre L. Los puntos que limitan el ancho de banda están dados entonces aproximadamente por W1 y W2, que son los puntos márgenes y que tienen la misma cantidad de frecuencias de uno y otro lado. Quiero decirles que W sub 0 es la media aritmética de W1 y W2. Lo hemos ajustado a la mitad. Estamos diciendo de que W sub 0 es igual a W1 más W2 sobre 2, que está a la mitad del ancho de banda. ¿De acuerdo? El ancho de banda es delta de W. Está a la mitad de W1 más W2 entre 2. El ancho de banda es esto. El ancho de banda. Y delta de W, la diferencia. Y que W sub 0 está a la mitad de ese ancho que estamos diciendo. Pero para eso tiene que trabajarse con circuitos selectivos. ¿Qué significa un circuito selectivo? Que este término se hace pasticero, que este es mucho mayor que este que está acá. Y entonces B sub 0 está a la mitad de B sub 1 y B sub 2. W sub 0 está a la mitad de W1 y W2. ¿No? W sub 0 menos R sobre 2L, por el lado, W sub 0 más R sobre 2L. ¿Sí? Eso es lo que estamos nosotros conversando ahí. Esto es lo que estoy diciéndoles. Está a la mitad del ancho de banda. ¿Cierto? El ancho de banda es una gama de frecuencias que pasan más fácilmente que el resto de frecuencias que se encuentran a uno y otro lado. Y está a la mitad. ¿Cuándo estará a la mitad? Cuando R es pequeño. Eso de R es pequeño habría que decir cómo hacemos para que R sea pequeño. ¿Qué tan pequeño puede ser? Ahí viene entonces el detalle de que lo que se conoce como factor de calidad del circuito. Se conoce el factor de calidad a la relación R sobre L. A ver. ¿Está bien? R sub 0, L sobre R. A ver. Delta de W. XL sobre R. Está bien. XL sobre R. Este es el factor de calidad. XL sobre R. Quien me da el factor de calidad entonces es este término. ¿Y qué nos interesa? Que la reactancia inductiva sea mucho mayor que R. Que el Q sea lo más grande posible. ¿Qué significa que sea lo más grande posible? Que la curva es más aguda. ¿De acuerdo? A ver, vamos a retroceder un poco acá. ¿Qué estoy diciéndoles? Muy bien. Los puntos que limitan el ancho de banda es cuando la corriente tiene este valor, su módulo. ¿Verdad? ¿Cómo se ha obtenido esto? Cuando la reactancia total del circuito serie RLC es igual al valor de la resistencia. ¿Cuánto vale el ángulo de desfasaje de tensión corriente? Se dan cuenta ustedes al instante. Cuando el X total se iguala al R total del circuito serie, 45 grados. ¿Verdad? ¿Sí? El módulo de la corriente es cuando esto es igual a R. El módulo de la corriente está dado por esta expresión. ¿Ve? R cuadrado acá, raíz de 2R. El módulo de la corriente es eso. Aquí es cuando estamos limitando el ancho de banda, limitando los puntos que dan como límite del ancho de banda. En esos puntos, la potencia es la mitad de lo que lo es en el punto de resonancia. ¿De acuerdo? Sale directo, porque si yo llamo a esto corriente, ¿no? Que tiene este módulo, quiero decir,
I cuadrado por R, me sale esto que está acá, es la mitad de la potencia máxima del circuito serie RLC que ocurre en el punto de resonancia. ¿Mm? Eso les estoy diciendo, ¿no? Cuando R toma este valor, lo que estoy diciéndoles allá, despejo eso, los puntos de resonancia, digo, los puntos que limitan el ancho de banda, está dado por esta expresión cuando R es igual al módulo de X total. Despejo W de ahí y haciendo el ajuste que ustedes ven, yo llego a la conclusión de que W1 y W2, o que W sub 0 está en la mitad de W1 y W2. Esto es una aproximación. Esto de aquí lo he hecho pequeño. ¿Cuándo se hace pequeño? Cuando la curva es más aguda. ¿De acuerdo? ¿Mm? Si yo no hubiese hecho esta limitación, me habría salido, no que W sub 0 es la media aritmética, como está ahí, sino de que W sub 0 es la media geométrica, sí. ¿Qué les parece? ¿Mm? Bueno, pues vamos a continuar eso en la próxima clase. ¿Mm? Joder, esto lo pueden encontrar ustedes en el Chaum, lo pueden encontrar en el Sadicus, está en todos los libros. Esta parte de resonancia serie. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Trabajar filtros, ¿no? Los filtros pueden catalogarse en filtros activos y filtros pasivos. Los filtros pasivos son los filtros analógicos puros. Nosotros aquí estamos trabajando con filtros analógicos, RLC, nada más. Los filtros activos son los filtros que tienen amplificadores operacionales, tienen elementos de estado sólido en su constitución. Con elementos RLC nosotros podríamos construir todo lo que puede construirse con un circuito electrónico. Lógicamente sería más engorroso y los equipos serían de mayor tamaño, mucho más tamaño. ¿De acuerdo? Es la ventaja que tienen los elementos de estado sólido. Pero nosotros acá podemos trabajar con corriente más alta, con tensiones más altas, etc. ¿Se deja ver? Además es el inicio, ¿no? Para que luego veamos filtros como PAMS, por ejemplo. ¿Mm? Que OPAMS debieron ver en su curso anterior y para aplicarlo solamente sería lo que nosotros estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros ajustamos, ¿verdad? De modo tal que podamos hacer la simplificación que se ha visto, podemos afirmar qué cosa, que W sub 0 está a la mitad de W1 y W2. ¿Mm? ¿Esto cuándo puedo afirmarlo así? Cuando hablo de que el circuito sea altamente selectivo. ¿Cuándo se da el circuito serie altamente selectivo? Cuando la curva es más aguda. ¿Y cuándo es más aguda? Cuando el valor de R en el circuito serie equivalente es más pequeño. Entonces yo puedo decir esto que está aquí, que W sub 0 o F sub 0 está a la mitad de W2, W1 o F2, F1. ¿Vieron? La curva, la recta esta puede estar en W o puede estar en F, ¿no? W 2pi por F. Igualito, ¿verdad? Y tenemos ahí, que si no tenemos esta expresión así. Nosotros estamos llegando a las relaciones correspondientes haciendo un análisis paso a paso. Pero ustedes pueden encontrar en sus libros que de frente se mandan y dicen así, ¿no? El factor de calidad en un circuito está dado por esta fórmula, les planta así. 2pi sobre energía máxima almacenada sobre energía disipada por periodo. ¿Sí? El factor de calidad que estamos analizando para un circuito serie, ¿verdad? Que lo hemos deducido de alguna manera, ¿verdad? En algunos de sus libros simplemente plantean la ecuación correspondiente como la que está aquí y nos dicen que el factor de calidad está definido por la energía máxima almacenada en una bobina sobre la energía disipada por periodo. Si yo reemplazo un medio Li cuadrado, que es la energía almacenada en una bobina, sobre la energía disipada por periodo, ¿no? Obtengo justamente lo que estoy señalando, WL. ¿De acuerdo?
¿Mm? A ver, jóvenes, ¿se han dormido o no? ¿Mm? Tienen que estudiar fuerte, pues, jóvenes, no me hagan quedar mal, como les decía hace un rato, ¿no? Cuando pasen el curso de circuitos eléctricos 2, que tienen que pasar, porque tienen que estudiar, ¿no? Estudien bien máquinas y no es más que aplicación, estudien bien potencia que no es más que aplicación. Y los cursos siguientes todos se están basando justamente en lo que nosotros estamos viendo rápidamente, por decirlo de alguna forma, ¿no? En su curso siguiente de transformadores solamente les hablan de transformadores y acoplamiento magnético, perfecto. ¿Ven? Y así por el estilo. Ahora, el 14 de diciembre empezamos nosotros nuestras exposiciones. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer sobre los problemas que se han dejado, que ya deberían haber avanzado siquiera la mitad, solucionando esos problemas, me conversan el día miércoles, se acercan, estamos haciendo el laboratorio, me dicen ustedes, ¿no? Cuál es el asunto que les inquieta y que no han podido resolver, y ahí vemos cómo colaborar con ustedes para que la cosa camine. No se dejen las cosas, jóvenes. Luchen fuerte, ¿sí? No solamente en mi curso, en toda su carrera. Y para adelante tienen que ser lo mejor, ¿sí? Defender, pues, a la universidad, defenderse ustedes. No vamos a quedar ahí nomás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Mm? ¿Tienen preguntas? ¿Me escuchan? No, Dígame. La parte de acoplamiento entiendo que ya la están leyendo bien, ¿no? ¿Mm? Ya estamos aptos de solucionar cualquier problema de acoplamiento magnético. Cualquiera. No son más que reacomodos mezclando algún teorema con el acoplamiento, etc. ¿Ven? Nos quedamos pues ahí. ¿De acuerdo? Jóvenes, se han dormido, ustedes están durmiendo. Bueno, vale, sí. Yo les hablo y ustedes se duermen. Nos quedamos ahí nomás, ¿sí? Hasta luego.